Había cosas interesantes para mirar el viernes, por ejemplo en República Marte, que estábamos tranquilamente acá tomando matecito, mate llaro, mientras que mirábamos las imágenes del puente, cómo se empezaban a llenar de cabecitas, diría alguien que estuvo por acá, tiqui, 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 yendo con pancartas y todo. ¿Y quién era, María? Usted me va a decir, ¿quién era esa gente? Eran, entre otros, Nicolás Duarte y Liliana Cañete, que están acá con nosotros. Ellos son miembros de Correntinos contra el Cambio Climático. Fue una de las asociaciones que convocó a este puentazo, que en realidad fue pacífico y no tomó más de 20 minutos el corte, pero generaron un revuelo interesante. Nico, Liliana, gracias por venir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, nuestra idea era explicar un poco más allá de esto que generó algo de ruido el día viernes, por dónde viene en principio, ¿no?, esta convocatoria del 24S, que se generó también, por suerte, un revuelo a nivel mundial, porque hubieron marchas en todo el mundo, y cuáles son los reclamos de Corrientes, de esta parte del país, que, bueno, ustedes trataron de hacer llegar a la gente y, en definitiva, a todos los que estuvieron de alguna manera conectados el día viernes. Sí, bueno, como decías, Mayra, esta marcha, esta huelga en realidad, se llevó adelante en todo el país, en todas partes del mundo, obviamente en distintos horarios y demás. Nosotros acá en Corrientes organizamos con otras organizaciones, tanto correntinas como también chaqueñas, armamos como una cuestión de un puentazo por el clima de manera conjunta, con la vecina provincia del Chaco, porque también hay problemáticas ambientales que tenemos de manera compartida, por así decirlo, y además porque nos parece muy importante empezar a trabajar territorialmente en esa vinculación, también porque, insisto, hay muchas problemáticas que tenemos de manera conjunta, sin ir más lejos, lo que nos une el río y el río y la bajante histórica y demás, entonces nos parecía importante hacer algo de manera conjunta. Muy bien. Liliana, vos estuviste o fuiste una de las que dictó talleres, porque hubo así como una movida debajo del puente también muy linda. Contanos de qué se trató eso también. Sí, los talleres tienen que ver también con esto, ¿no?, de acompañar un poco a lo que fue la movilización. Fueron talleres que ya Correntinos ya los viene trabajando hace un tiempo, que son educación ambiental, destinado a los más pequeñitos, ¿no?, para que vayan integrándose, interiorizándose con los animales, con la fauna autóctona que nosotros tenemos, e ir viendo cuáles son también nuestros recursos naturales que tenemos desde temprana edad. Eso fue por un lado. Después un taller de arbolado, la importancia que tienen estos, siempre y cuando los que son pronunciados nativos de acá, fue dictado por Mabel, una persona que se ocupa de esto. Ella es fuera de la organización, pero se sumó ese día a dictarlo, a identificar cuáles son esos árboles nativos y a comprender la importancia que esto tienen para nosotros, ¿no? Y después hubo un taller de compost también que lo dictó la gente de la Gragia, así que estuvo muy, muy lindo porque fue llamativo, la gente se sumó, la gente pasaba, se sumó. Claro, era un día feriado, digamos, claro, para Corrientes era un día tranquilo, así que había gente dando vueltas por la costanera y estuvo bueno llamar la atención de esa gente que por ahí, no sé si desconoce, porque a esta altura lo que tiene que ver con el cambio climático y demás, vos decías recién, Nico, la bajante del río es algo que a la legua se nota, claro, ¿no? Sí. Pero no nos involucramos, creo que no terminamos de tomar conciencia sobre que pero todos tenemos que hacer algo al respecto. Terrible, ¿no? a todos, o sea, nadie, o sea, el rico, el pobre, tal cual. El ateo, el bueno, y ustedes estaban ahí en el puentazo y se veía de fondo una quema, por ejemplo, y era muy bizarro verlo. Claro, sí. Sí, incluso también se veía mucho, una de las grandes cosas que por ahí los movimientos de Chaco vienen trabajando mucho, y Chaco es la provincia más desmontada del país históricamente, y que incluso cuando en toda la pandemia estaba parado, el desmonte se había incrementado en la provincia de Chaco, y era medio loco. Estábamos marchando justo sin cortar, está claro también, porque nunca fue la intención, y de hecho no lo hicimos, fue cortar el tránsito ni nada por el estilo, pero pasaban los camiones cargados de árboles que venían del lado de Chaco, digamos. Entonces era como esto de, estamos marchando acá y justo van pasando camiones y camiones con una toneladas y toneladas de árboles que muestra un poco la realidad y justamente muestra también el motivo por el cual nosotros nos estábamos movilizando. Entendiendo de que, esta es una agenda que por suerte creemos que cada vez va tomando más relevancia, y eso tiene que ver un poco con la masividad que por ahí tuvo la convocatoria, que fue sorpresiva también para nosotros, pero creemos que en cierta forma eso refleja cómo al vecino cada vez le va interesando, principalmente a los jóvenes, pero también a las generaciones más adultas, toda esta temática y toda esta problemática, y qué se puede hacer también ante eso, digamos, y esto que vos decías de involucrarse, de ser parte y de ver de qué manera cada uno puede hacer como un aporte al tema. Tal cual. Liliana, me interesa esto del compost, porque vos sabés que estaba leyendo yo, uno puede desde su casa tratar de separar un poco la basura, como para
algo desde tu lugar hacer. Y creo que está bueno que haya este tipo de talleres y que ustedes vayan brindando información, entendiendo que no es tan difícil, por lo menos no es tan difícil como lo vemos. No, en realidad no es difícil. El hecho es primero reemplazar en nuestro vocabulario la palabra basura por residuos. Es algo que venimos pensando que la basura, bueno, la finalidad es que no sirve, ¿no? Pero el residuo sí, el residuo se puede reciclar, se puede reutilizar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incorporar esa palabra a nuestro vocabulario, que es residuo y no basura. Creo que del 100% de residuos que nosotros eliminamos en nuestra casa, si los separamos, podemos terminar en reducirlo en el 20%. Eso es algo muy importante. Y no olvidemos que toda esta basura, ¿no? que todos lo mencionamos, termina siempre en los lugares más vulnerables, y ahí es donde tiene que aparecer nuestro compromiso con el medio ambiente y la empatía, ¿no? Con aquellas personas que lamentablemente viven cerca de estos lugares, y bueno, sabemos las causas que tiene. Tal cual. Podemos practicar con un tachito sencillo que anda por ahí dando vuelta en nuestro terreno, en nuestra casa, y ahí vamos separando lo orgánico de lo inorgánico. Inclusive podemos empezar inclusive por las botellitas, las famosas botellitas de amor, o los ecoladrillos, que son los envoltorios con plástico, y cuando te das cuenta, si pones los plásticos de un lado, el orgánico del otro, te terminás dando cuenta que todo tiene una finalidad de reducir, de reciclar, y terminás tirando re pocas, claro, y terminás eliminando nada, 10, 15%. Así que estaría bueno que lo empecemos a implementar. No importa si es departamento, yo tengo un departamento bastante chiquitito, pero lo implemento y funciona, así que está bueno. Y también empezar a ayudar de las cosas más simples, útiles, el hecho de eliminar el uso de bolsas, por ejemplo. Hoy entré... A mí me encantó la campaña que ustedes hacían. Seguimos. No es necesario, no necesito envoltorio. Hicimos una bolsita, te hemos traído en la próxima. Pero es tal cual, porque ¿por qué envolver las mandarinas, las bananas? No necesita. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que de hecho la tuiteé hoy, el hecho de que también la cortemos un poco con los globos en los cumpleaños. El globo termina en deteriorarse 450 años. Mirá cómo aprendí. Y lo usamos, por ejemplo, para campañas en la suelta de globos por el Día de la Independencia. Claro. Eso termina en el mar, termina en el río. Es un desastre. Básicamente tirar una bolsa de plástico al... Para mí es como que tenemos instalado la cultura del consumo excesivo, digamos, y ahí partiendo de esa base... Y eso genera residuo excesivo. Claro, exactamente. Y además esto también del uso, particularmente del plástico de la bolsa, nosotros entendemos que a veces el comerciante, como queriendo facilitarle al consumidor, ¿cierto? No sé, esto de estar, no la banana, pero la mandarina, hemos visto mandarina pelada y envuelta en plástico, en film y demás, de manera innecesaria, y quizás uno no lo hace con mala fe, pero ahí es donde tenemos que nosotros, digamos, por eso hacemos esta campaña que se llama Corriente sin Plástico, que también traigo ilusión porque tu madre estaba diciendo, de tratar de ir eliminando progresivamente, porque también entendemos de que un día para el otro quizás no nos acostumbremos, claro, pero de a poquito ir entendiendo lo importante, porque es también nuestra decisión ante la compra y ante qué quiero consumir, de qué manera y cómo también. Tal cual. Y están estas cuestiones que tienen que ver con lo que podemos hacer nosotros como individuos, y están estas otras cuestiones que se están planteando, como la ley de humedales, y que tienen que ver con hacer ruido entre todos, ¿no? Porque ahí sí hay que golpear puertas, esperar la burocracia y todo lo que sea, pero es algo que a nivel país necesitamos que se empiece a discutir en serio, ¿no? Y creo que fue el gran lema de toda la Argentina. Sí. La verdad es que la ley de humedales, está... Ojalá que no pase, esperemos que por ahí nuestros legisladores despierten, está ahí como guardada en la Comisión de Agricultura. Si a fin de año no avanza, digamos, el proceso burocrático que eso lleva, perdería estado parlamentario, entonces por eso también es que se estuvo luchando mucho por este tema. También recordando lo importante que tiene que ver con esto y por qué se reclama, el año pasado se quemaron más de 1 millón de hectáreas en toda la Argentina, y cuando hablamos de 1 millón de hectáreas, estamos hablando de 1 millón de hectáreas donde vive flora, fauna, árboles, árboles nativos, también la parte productiva, animales, y sin ir más lejos, Corrientes, se quemaron 700.000 hectáreas. El Parque Provincial San Cayetano en su 90%, todo hemos visto el año pasado, y este año la verdad que también lamentablemente estamos en esta sequía, sigue siendo cada vez más pronunciada, la bajante del río, las temperaturas extremas, etcétera, y ahí es donde por qué uno pide y por qué nosotros como organizaciones estamos como todos encolumnados, por así decirlo, detrás de este proyecto de ley, por lo necesario y por lo importante que es, ¿no? Y también porque claramente por ahí un poco del otro lado, como de la otra perspectiva, hay también como mucha
puja del poder económico, político, claro, etcétera, donde hay a veces se genera esa dicotomía de, bueno, cuidamos al ambiente, pero si cuidamos el ambiente, cuidamos el ambiente o produzcamos, digamos, y cosa que en realidad no viene por ese lado. Pero además, todo este tema del carpincho en Nordelta y demás, desnudó una situación que pasa en todo el país, y es que esto de los countries en lugares que realmente eran el hábitat de un montón de animales, además de la flora que seguramente se habrá talado alguna cosa para poder hacerlo, provoca esto que vimos con los carpinchos en ese lugar, y creo que en todo el país se vive esto y no estamos alejados de esta situación. Así que bueno, nosotros le agradecemos mucho que hayan hecho ese ruido que hicieron, porque creo que un poco se despertó cierta inquietud y curiosidad, y eso está bueno. Y por otro lado también sorprendió la cantidad de gente y la cantidad de chicos jóvenes que están dentro del movimiento de ustedes y que andan haciendo barullo por ahí, así que exactamente, tuvimos miedo en un momento, pero por ustedes, digamos, porque yo lo que tenía se va a caer miedo uno, ¿viste? Mi tía, ¿viste? En un momento yo veía que se sentaban en la... Pero después vino Gendarmería y ya se acomodó esa situación. Desde un momento... Era muy cerca de los camiones. Yo decía, no, por favor. Creo más que nada que tenía que ver con la visualización que daban las cámaras, eso, pero no, estuvieron bien organizados. El director pone las cámaras ahí, te va a mostrar cómo nosotros veíamos. Fueron muy responsables todos, y Gendarmería, bueno, acompañó, como por supuesto, y ya previamente se había charlado con ellos, y que fue algo muy pacífico, muy organizado. Y algo más para agregar con respecto a lo de humedales que comentaba Nico. Tenemos el segundo humedal más grande del mundo, así que yo creo que nuestros legisladores tienen que tener presente eso a la hora de definir ya la situación en la que estamos. Tal cual. Eso nada más. Eso que es nuestro orgullo como correntinos. Claro, porque después estamos, ¿viste? Ay, mirá qué lindo el día que agarré el carpincho, qué sé yo, estamos haciendo mierda todo, ¿qué onda? Vamos a ponernos media pila. Claro, y algo que también se habló mucho y que nosotros acá localmente también tratamos de transmitirlo, fue que justamente en este proceso de elecciones que estamos, fue como, bueno, queremos escuchar también las propuestas que tienen nuestros candidatos con respecto a la agenda ambiental. ¿Qué proponen respecto al cuidado del ambiente, digamos? Porque siempre está como muy en lo discursivo, pero después, tipo, ¿qué proyecto tengo como para abordar este tema? Siguiente pregunta. Sí, no, posta. ¿Y cómo es? Y nada, y el tema de los countries y demás, la verdad que creo que es una discusión súper importante. De hecho, sin ir más lejos, acá, nada, haces 10, 15 kilómetros de la ciudad y ves una cantidad de terrenos que se van rellenando, y después nos quejamos, ¿viste? O sea, se inundó tal cosa, esto, lo otro, estamos modificando nuestro espacio natural. Era lo que decía nuestra columnista de Vida Salvaje, que decía, a la gente que le preguntás, decís, no, mira, yo me voy al campo porque amo la naturaleza. Me están entrando los carpichos, por favor. ¿Entendés? Tipo, ubicate, ¿te gusta la naturaleza? En la naturaleza hay. Es eso. Bicho, te pican los jejenes. Claro, viene todo el combo. Claro, sí, obvio. Es así. Claro, si no quedaste ahí Tal cual. Chicos, muchísimas gracias. Las 6